Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Le invito a abrir su Biblia en el segundo libro del profeta Samuel. Vamos a leer el capítulo 23, segunda de Samuel, capítulo 23. Y vamos a leer desde el verso 13 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 23. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Si usted puede, se pone de pie. También invitamos a los hermanos que pudieran estar viendo en este momento este video o lo van a ver más tarde, a que también se provean de una Biblia y compartan esta lectura. Gloria a Dios. Es importante siempre nosotros, cuando escuchamos una enseñanza, una prédica bíblica, estar nosotros corroborando lo que estamos escuchando, analizando, discerniendo. Eso es muy importante, nos va a ayudar a crecer en el conocimiento no solo de la palabra, sino también discerniendo el espíritu que está detrás de esa palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice así, segunda de Samuel, el capítulo 23, el verso 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberlo. Los 3 valientes hicieron esto. Amén y amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en este día de estar en este lugar, Señor. Gracias por tu cuidado, tu protección, Señor, y por contar con tu presencia, Señor, ahora. En el maravilloso nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, es una semilla que es implantada en nuestro corazón para dar fruto al 100%, Señor. Tu palabra es poder, Señor, porque por el poder de tu palabra hiciste los cielos y la tierra, Señor. También un día, por el poder de tu palabra, nos diste vida y vida en abundancia. Ahora, Señor, por ese mismo poder, el poder de tu palabra, Señor, tú has de hacer que esta palabra, Señor, una palabra viva, dé fruto al 100%, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay muchas hazañas épicas que encontramos en las Escrituras. Esta es una de ellas. Y cuando uno lee, ¿verdad?, lo que hicieron estos 3 valientes de David, 3 guerreros del rey David, entonces analiza y dice: bueno, qué cosa simple y sencilla y hasta innecesaria la que hicieron estos 3 valientes. A los ojos, ¿verdad?, humanos, a la razón humana, este tipo de actitud, una actitud valerosa, por cierto, pero al parecer para muchos, para el razonamiento humano, una actitud que incluía un peligro que no se tenía que haber experimentado, al cual no se tenía que haber sometido. ¿Cuál era ese peligro y cuál era lo que ellos hicieron? Básicamente hemos leído que estaba el rey David
en la cueva de Adulam. Sería muy largo explicar el por qué estaba en ese lugar y quiénes eran los que lo acompañaban. Pero David se había rodeado de hombres que no eran de los mejores calificados en Israel. Muchos de ellos tenían conflictos, problemas, pero se unieron al rey David. David todavía no había sido ungido rey en Israel, pero sí la unción real estaba sobre él. Pero ahora, entonces, David estaba siendo perseguido por Saúl, rey de Israel. Y también tenía los enemigos que eran los filisteos. O sea que David estaba en el medio entre el rey Saúl, que lo perseguía para matarlo, y también los filisteos, enemigos declarados de la nación de Israel. Pero ahora David estaba en esa cueva y él se había rodeado, como dije antes, de hombres que, a pesar de sus bajas calificaciones, de acuerdo a la calificación humana, pero sí eran hombres valientes, hombres valerosos, hombres que estaban dispuestos a dar la vida por la causa a la cual estaba embarcado el rey David. Pero entonces ahora escuchan algo de parte de David, estando en ese lugar, en esa cueva de Adulam. Escucha que el rey David, en alta voz probablemente, dice aquí la lectura que hemos tenido, nos dice que el rey David con vehemencia dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? O sea, al parecer una cosa secundaria, algo probablemente innecesario. Había agua que beber en aquel lugar. Si David tenía sed, podía proveerse de esa agua y cualquiera de sus servidores se la iba a alcanzar rápidamente. Sin embargo, el deseo intenso del corazón de David era beber el agua del pozo de Belén, en donde estaba la guarnición, o sea, el cuartel de los filisteos, sus enemigos. Estaba a la puerta de ese lugar. O sea, ir a sacar agua de aquel pozo era exponer la vida. Era ir delante de las narices de sus enemigos, tomar el agua y traérsela al rey David. Porque David desearía intensamente beber de esa agua. No se nos declara aquí, pero luego vamos a analizar el contenido espiritual de esto que está sucediendo aquí y el por qué era tan importante de beber de esa agua. Pero sin embargo, aquí entonces, sin entender mucho, estos hombres que eran muy valientes, David tenía entre todo su ejército que lo acompañaba alrededor de 30, algunos cálculos también que podemos analizar. Este mismo pasaje lo encontramos en Primera de Crónicas, el capítulo 11, del verso 10 al 47, si usted busca apuntarlo y después lo estudia. Pero encontramos 37 hombres, la mención de 37 hombres muy valientes que acompañaban a David. Pero probablemente, no sé si estaban en esa ocasión cuando David pronunció este deseo intenso de su corazón de beber el agua de aquel pozo de Belén. Entonces, no sé si estaban todos estos hombres valientes allí, pero estos tres estaban. Estos tres eran hombres muy valientes que acompañaban a David y habían hecho proezas. No vamos a describir ahora lo que hizo cada uno de ellos, pero usted puede leer el contexto también de lo que hemos leído y ahí va a encontrar las proezas que hicieron estos valientes de David. Sin embargo, ellos, al escuchar el deseo de David, responden inmediatamente. David no les dio una orden, no les dijo: vayan y saquen el agua de aquel pozo. Yo tengo deseo intenso de beber de ese pozo. Parecía algo relacionado con algo inusual, algo innecesario, algo que podía hasta considerarse como una provocación. Ir y tomar el agua de enfrente del pozo que estaba enfrente del cuartel de sus enemigos, a la puerta del cuartel de sus enemigos, y traérsela a David. Parecía algo relacionado con eso, quizás algo que uno considera y dice totalmente innecesario.
David tenía que haber sido más prudente, cómo iba a poner a sus guerreros a esa aventura que estaba en juego su vida. Sin embargo, estos hombres, sin oír la orden de David, porque nunca fue una orden, fue la expresión de un deseo que ellos oyeron, entonces estos hombres inmediatamente respondieron y fueron a sacar el agua del pozo delante de los filisteos. No nos da detalle las peripecias que tuvieron que hacer estos hombres para pasar desapercibidos, pero sí fue una demostración de gran valor, acorde a la naturaleza de estos hombres, valientes, guerreros valientes de David. Yo quiero decirles, queridas hermanas, queridos hermanos, que Dios siempre busca hombres y mujeres valientes en su servicio. No es de cobardes el servir al Señor. No es de cobardes acompañar y ser parte del ejército celestial. Usted sabe que la Iglesia de Jesucristo no es una institución social, no es una organización humana, no es algo que, bueno, es lindo, venimos, cantamos, nos reunimos, nos conocemos, confraternizamos, oramos los unos por los otros, comemos juntos en algunas ocasiones, nos visitamos, etcétera, etcétera, y decimos, bueno, es lindo tener un grupo de personas con las cuales compartir cuando estoy sola, cuando estoy solo, ¿verdad? Todas estas cosas son muy loables, son muy importantes también, pero no es principalmente la función de la iglesia. La Iglesia de Jesucristo ha sido establecida para una labor importante en esta tierra. La Iglesia de Jesucristo no somos nosotros solos. La Biblia nos dice que la Iglesia de Jesús es universal. La Iglesia de Jesucristo está en todas partes y en todo lugar. Siempre Dios tiene su testimonio establecido en la tierra. Y si hay algún lugar donde todavía eso no ocurre, el propósito de Dios es establecer su testimonio. ¿Qué quiero decir con esto de establecer su testimonio? Que la iglesia tiene un testimonio, que la iglesia tiene un mensaje. Y el mensaje de la Iglesia de Jesucristo está dirigido a hombres y mujeres que aún no conocen al Señor Jesús. Y donde no hay todavía establecido un lugar para que se declare ese mensaje, la misión de la iglesia es ir y establecerse en ese lugar. ¿Para qué? Para que el mensaje poderoso del Evangelio sea oído, para que las buenas nuevas de salvación sean declaradas, para que el poder de Dios fluya y haga lo que tiene que hacer, porque la misión de la iglesia es representar a Jesús aquí en la tierra. Recordemos que Jesús ascendió al cielo y Él físicamente no está aquí, pero sí su Espíritu está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, para que hagamos esta tarea gloriosa, para que llevemos el santo mensaje del Evangelio al que aún no lo ha oído, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la misión de la iglesia, a declarar que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesucristo está por sobre todas las cosas y es el Todopoderoso, es el que vino para salvar, el que vino para bendecir a las naciones, y nosotros somos sus guerreros, su ejército, su iglesia, sus siervos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Bendecido el nombre del Señor Jesús. Estos hombres que acompañaban a David se sentían orgullosos, en el buen sentido de la palabra orgullo, ¿verdad? Se sentían satisfechos, felices de ser parte de ese ejército. Sabían que David no era alguien más, así nomás, sino que él había sido ungido rey y conocían el corazón de David. Aprendieron a conocerlo, se dieron cuenta que en la persona de David había algo muy especial. Por eso ellos se aliaron a David, se unieron con David
hicieron causa común con la causa de David. El deseo y la causa de David era servir al Eterno. Él sabía que el Señor lo había ungido a través del profeta Samuel para ser rey en Israel. También esto podían percibir que había algo en la vida de David. Había algo que es el Espíritu de Dios, queridas hermanas, queridos hermanos. Cuando el Espíritu de Dios está sobre alguien, entonces eso se deja ver, se deja sentir. Y entonces estos hombres percibían en David algo especial. E inmediatamente, cuando escucharon de los labios de David ese deseo, respondieron para exponerse al peligro. Respondieron exponiendo sus vidas para conseguir el agua que David tanto deseaba. Los hombres valientes, ¿verdad?, siempre responden. Estoy hablando de hombres valientes dentro del ejército del Señor, siempre responden al deseo de su Señor. El Señor Jesucristo es nuestro general. El Señor Jesucristo es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Nosotros le conocemos como nuestro Salvador, pero tenemos que profundizar en la relación con Él, en verlo como lo que también es Él, nuestro Señor. Señor significa que es nuestro amo, al cual nosotros nos debemos y al que le pertenecemos. Nuestra vida ahora no es una vida que nosotros hemos conseguido, la vida en Cristo, a esa me refiero, con nuestras fuerzas, con nuestra habilidad o con nuestro conocimiento. No, es una vida que hemos recibido de parte del Señor. Por eso tenemos certeza y seguridad de que nuestro destino final es el cielo de Dios, es el reino de Dios. Sabemos con seguridad de que somos hijos de Dios. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él, nos debemos a Él. Y cualquiera de los deseos de Dios debe ser suficiente para nosotros, ¿verdad? Para actuar, para hacer algo, para reaccionar, para servirle y servirle positivamente. Lamentablemente, este reaccionar y ese servicio instantáneo, inmediato, sin recibir una orden de parte de nada ni de nadie, pero sí conociendo el deseo de nuestro Salvador, de nuestro Rey, de nuestro Señor, eso significa que somos algo más, ¿verdad?, que los creyentes, vamos a llamarlos ordinarios. Entiéndase la palabra ordinario. Amén. No estoy menoscabando, ¿verdad?, con esa palabra a nada ni a nadie. Amén. Ordinario significa básicamente algo que no es extraordinario. ¿Me explico? Algo natural, algo normal, ¿sí? Algo que es ordinario, lo básico, lo necesario. Y así hay muchos creyentes dentro del pueblo de Dios que son normales. Creyente que viene a las reuniones, que escucha la palabra, que aporta con su presencia, colabora con su trabajo, también colabora con sus recursos económicos, que colabora en muchos aspectos, pero no pasa de la media, por decirlo en alguna manera. ¿Sí? Como en el ejército de David, había muchos guerreros, pero había 37, en otros lados dice 30, que eran más que ordinarios, eran extraordinarios. Amén. En el ejército de Dios, en la actualidad y en todos los tiempos, siempre hubo esos hombres y mujeres extraordinarios que estaban dispuestos y están dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo, si fuera necesario. Si usted lee la historia de la iglesia, se va a encontrar con esos hombres y mujeres extraordinarios. Aquí los estamos viendo en este pasaje. La historia de la iglesia, que no está registrada,
¿verdad?, de la Iglesia de Cristo, que no está registrada totalmente en este libro que es la Biblia, ya que se nos habla acerca de la Iglesia hasta los Hechos de los Apóstoles y ahí concluye, pero la obra de la Iglesia ha continuado hasta el día de hoy. Casi 2000 años de historia de la Iglesia, que no está compilada en un libro santo, pero sí en los libros de historia. Está corroborada esa historia por comentaristas históricos que no necesariamente son cristianos, pero todos reconocen y saben que lo que dice la Biblia en su totalidad o en su mayor parte, según el saber humano, es verdad. Que esas cosas ocurrieron, que existió la ciudad de Jerusalén, que existió alguien llamado Jesucristo, que existieron apóstoles, que existió una iglesia. Y esa iglesia nosotros comprendemos que hasta el día de hoy continúa. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Amén, gloria. Pero a lo largo de estos 20 siglos, entonces sucedieron también gestos extraordinarios. Hubo quienes dieron su vida por el Señor Jesús. Siempre el Señor halló valientes, como estos que describimos y de los cuales hemos leído. Hombres de valor, hombres valientes, extraordinarios, que estuvieron dispuestos aún a dar su vida por el Señor. Ese tipo de vida, ese tipo de creyente, ese tipo de hijo de Dios es muy apreciado por el Señor. ¿Por qué? Porque no se encuentra, ¿verdad?, muy usualmente ese tipo de persona. Nosotros venimos, como dije antes, nos reunimos y vivimos una vida, creemos todos que vivimos una vida acorde a las Escrituras. Somos buenos ciudadanos, buenas personas, buenos padres, buenos hijos. Cumplimos con nuestro trabajo, pagamos los impuestos. Personas normales, hacemos lo que tenemos que hacer y también creemos que servimos al Señor en el sentido de que los domingos estamos aquí, no todos, ¿verdad?, pero bueno, la mayoría. Entonces nos reunimos ocasionalmente entre semana y pensamos entonces que ya nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, ya tenemos ganado el cielo, ¿sí? Entonces sabemos que si nos toca partir de esta vida, las puertas del cielo están abiertas porque somos personas de fe. No estamos cuestionando la fe ahora, individual de cada creyente. De lo que estamos hablando es de comprender la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Lo ordinario es el guerrero aquel que acompañaba a David y que obedecía órdenes, porque eso es lo ordinario. Cualquier soldado debe de obedecer órdenes. Cualquier soldado no toma decisiones personales. No, cualquier soldado obedece la orden de su superior. Y muchos de los guerreros que acompañaban a David estaban al pendiente de David o de los generales que acompañaban a David para actuar. Sin embargo, estos 3 valientes no esperaron una orden. No escucharon que David le dijera: vayan, saquen esa agua y tráiganmela. No. Ellos entendieron el deseo del corazón de David y actuaron en consecuencia. Entendieron que ellos debían de ir y satisfacer a David. Tenían que traer esa agua, cueste lo que cueste. Era un acto extraordinario, una muestra de valentía única, porque no fue todo el ejército para traer esa agua, fueron estos 3 hombres. No se organizó una campaña militar en contra de los filisteos para poder sacar esa agua y traérsela a David. Estos 3 hombres respondieron. ¿Respondemos nosotros al deseo del corazón de nuestro Señor Jesucristo?
Él es nuestro general, Él es nuestro rey y nuestro Señor. O sencillamente, a veces respetamos algunas órdenes que nos caen bien y nada más. ¿Me estoy explicando? Porque a veces hay quienes se acostumbren solamente a obedecer órdenes. Y está bien obedecer órdenes. Pero la valentía y lo extraordinario del carácter de una persona se ve, porque se ve cuando hay una demostración de fe única. Saber de que voy a ir, David, aunque no se lo voy a decir, pero voy a hacer y voy a satisfacer el corazón de David. Y así también el creyente extraordinario actúa en consecuencia de la misma manera. Voy a hacer algo extraordinario para el Señor, porque Él lo desea. Amén. Me estoy explicando, hermanos. ¿Vemos la diferencia entonces entre algo ordinario y lo extraordinario? Si vemos esa diferencia, entonces mirémonos un poquito cada uno a nosotros mismos. Busquemos lo ordinario en nuestra vida y también busquemos y hallamos algo extraordinario. Si hemos actuado extraordinariamente en el servicio a Dios, o sencillamente hemos cumplido. Yo cumplo con mis diezmos, pongo mis ofrendas, asisto, vengo en horario a las reuniones, hago el esfuerzo, intereso a los demás, predico a alguien por ahí, invito a la iglesia. Eso es lo que cualquier creyente ordinario hace. Predica el evangelio cuando se le da la oportunidad. Pero hacer algo extraordinario significa responder al deseo intenso del corazón del Señor. Amén. Pero para conocer ese deseo intenso del corazón del Señor, hay que estar cerca de Él. De lejos, no es fácil oír algo que el Señor pudiera hablar. Como no era fácil para los guerreros que acompañaban a David, ¿verdad?, oírle de lejos. ¿Quiénes estaban cerca de David para oír ese deseo de su corazón? Los valientes. Los valientes siempre están cerca de Dios. Los valientes tienen solo un objetivo en sus vidas. Estoy hablando de los valientes, de los extraordinarios del Señor. Tienen un objetivo, estar cerca de Dios, porque ellos quieren conocer la profundidad de Dios, el deseo intenso de su Señor. Y Dios tiene deseos, Dios desea cosas, y Dios desea que su iglesia las realice. El común de los soldados, por ahí, jugando con otros, ocupándose de las tareas designadas, vigilando por aquí, por allá, las provisiones, todas las cosas propias de un campamento, trabajos designados a los soldados, y allí, haciendo lo que tienen que hacer, conformándose con hacer eso, lo mínimo. ¿Para qué más? Si hay otro que lo puede hacer. Así piensan los ordinarios. Hay alguien más que puede hacer tal o cual cosa. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Si hay tantas hermanas y tantos hermanos por allí, ¿por qué voy a recoger el papel en el piso? Por ejemplo, porque un día voy a ver el baño sucio y voy a pensar o razonar, bueno, debe haber a alguien que lo limpie, pero no lo voy a hacer yo, porque nadie me mandó a hacerlo a mí.
Ese es el creyente ordinario. Cuando encuentra a alguien en la calle y dice, oh, esta persona se le puede predicar el evangelio, pero para eso están los evangelistas. Y me voy a conformar solamente con darle una tarjeta o una invitación para que venga a la reunión, porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Tengo mi trabajo, mis compromisos sociales, compromisos con familia, compromisos con mis cosas. Pero no es tan necesario que yo precisamente haga ese tipo de tarea, porque para hacer esas tareas hay otras personas. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Qué clase de creyentes somos nosotros? ¿Ordinarios o extraordinarios? Extraordinario es como hicieron estos valientes, que detectaron el deseo del corazón del Señor y fueron. No esperaron la orden, fueron. Expusieron sus vidas, porque el extraordinario va a exponer todo lo que es y lo que tiene para servir a su Señor, sin mirar, sin medir las consecuencias, porque sabe que sirviendo al Señor siempre es ganancia. ¿Podemos dar gloria a Dios? Amén, gloria. Cuando nosotros servimos al Señor, aunque sea algo insignificante, un antojo del Señor, quiere agua como David. Pero cuando el deseo de Dios nos pueda parecer a nosotros un antojo y no entendamos realmente la profundidad de ese deseo, ni el alcance que ese deseo tiene, pero respondemos positivamente, tenga usted la seguridad que es uno de los valientes del Señor también. Pero si usted considera de que eso es algo innecesario, que es algo que no está preparado, diseñado para mí, no tengo el tiempo, hay otros hermanos, otras hermanas, hay otras personas encargadas para salir a la calle, invitar a la gente, para salir a recorrer el barrio, para visitar un hospital. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo muchas otras cosas importantes para mi vida que hacer. Cosas ordinarias. Pero pastor, es muy importante mi trabajo. Es algo ordinario. Tu trabajo, mi trabajo, me tengo que proveer para la familia, para los recursos del hogar, de la casa. Algo ordinario. ¿Y tú crees que Dios no considera tus necesidades personales? Claro que sí. Si Él considera todas las cosas, especialmente de aquellos que le sirven, te está cuidando, te está protegiendo, te está guiando, te está librando de peligro, nos está librando de peligros, está poniendo su mano sobre nosotros, estamos siendo cubiertos por Él. Si el enemigo no nos toca, es por la gracia que está depositada de parte de Él sobre nuestra vida. Si las enfermedades no nos alcanzan y destruyen como a muchos otros, es porque la mano de Dios está sobre nosotros. Si las cosas están bien encaminadas, ¿verdad? Consideramos que están bien encaminadas en nuestra vida, es porque la gracia de Dios está sobre nosotros. No nos confundamos, no pensemos ni creamos que es gracia a nuestra habilidad, que es gracia a nuestro conocimiento,
que es gracias a nuestro poder personal, que logramos o conseguimos objetivos en esta vida, que si ponemos una compañía, que si nos libramos de esto, de lo otro, que si me libro de una enfermedad porque soy más sabio, más entendido, más prudente que otro. No piense nunca de esa manera, porque pensar de esa manera es la forma de pensar de lo ordinario, y Dios lo que se agrada es con gente extraordinaria, que siempre el extraordinario le va a dar gloria y honra por todas las cosas al Creador. Amén, gloria. Al Creador, nuestro Señor, el que nos salvó. De no haber intervenido Dios en nuestra vida, de no haber actuado a favor nuestro, ¿qué hubiera sido de alguno de nosotros? ¿En dónde andaríamos? Sufriendo, dando tumbos en esta vida, de aquí para allá, al garete, como un barco perdido en alta mar, sin timón, sin guía, sin brújula. Muchos de nosotros estábamos así, y de ahí nos rescató el Señor. Así como David trajo esa gente que no valía nada para nadie, pero ahora hizo de esos hombres algo extraordinario. No a todos, pero tenía esos valientes que le rodeaban y que cuando escuchaban la voz de su Señor respondían. Ahora vemos la importancia de arriesgar nuestras vidas aún en el servicio del Señor. Habría muchos ejemplos a lo largo de la historia que mencionar, pero las persecuciones, por ejemplo, de los césares romanos en la historia, si usted lee un poquito de historia antigua, usted va a comprender quiénes eran estos césares romanos, instrumentos de Satanás para destruir a la iglesia de Jesucristo. Llevaban al famoso circo romano, que la gente hoy va a ver sus ruinas en Roma, en la capital de Italia, pero en ese lugar se ejecutaban, se sacrificaban miles y miles de vidas como un deporte. Los días domingos se reunían allí el César y una multitud de gente, y se tiraban a la arena de ese circo familias enteras cristianas. Pero estas familias no eran ordinarias, eran extraordinarias. ¿Por qué? Porque antes de ser arrojados a las arenas y enfrentar a una fiera hambrienta como un león o un gladiador romano con toda su armadura, sus espadas, sus lanzas, y ellos con un palo en la mano, antes de eso se les daba la oportunidad de salvar sus vidas. Y se les decía, si reconocían al César como Dios o no. Pero ellos respondían, tengo un solo Dios, tengo un solo Señor, ese Señor se llama Jesucristo. A nosotros no nos ha tocado quizás pasar ese tipo de situación, pero estos hombres y mujeres con sus familias enteras, sí. Hijos pequeños, pero pastor, eran niños inocentes, sí, claro, pero sus padres estaban dispuestos a dar sus vidas por el Señor, porque eran guerreros valientes de Dios. Extraordinarios. Y al ellos negar al César, no negar al Señor, entonces los arrojaban allí y morían despedazados por las fieras. Y eso era un espectáculo, era un deporte sangriento que todos los domingos allí veían el César y toda la gente comiendo popcorn en aquel lugar, como que fuera un circo. Precisamente era un circo romano. Muchos hombres y mujeres dieron su vida por la causa de Cristo de esa manera.
las persecuciones papales, y me quedaron corto con, sí, papales. Luego terminó el imperio de Roma, en el sentido del imperio pagano, y entre comillas se cristianizó. Y tomaron autoridad y gobierno los papas. Sí, los papas. Esto está reconocido por la misma Iglesia Católica, Apostólica Romana. Los libros de historia lo corroboran, no es algo que estamos inventando aquí. Los papas persiguieron la Iglesia Católica a los creyentes solo por tener una Biblia, cuando ya la Biblia se había impreso, solo por reunirse, solo por adorar al Señor, porque no querían reconocer la religión oficial del Imperio Romano. Esto es algo reconocido, histórico, no es, repito otra vez, no es un invento. Esos hombres y mujeres también dieron su vida por Cristo. Muchos de ellos fueron decapitados, aserrados. Muchos fueron a la hoguera por ser seguidores de Jesús. Hombres y mujeres extraordinarios. A nosotros, gracias a Dios, aún no nos está tocando pasar por ese tipo de situación. Pero muchas veces el Espíritu de Dios nos habla y nos da a entender la necesidad, la sed, ya no de David, sino del Señor, por las almas de los hombres. Y aquí vamos a ver el aspecto espiritual para concluir. Dios tiene sed. En su ministerio público el Señor lo expresó en varias ocasiones. Juan capítulo 4, ¿recuerda la experiencia del Señor hablándole a la samaritana que iba a recoger agua de aquel pozo? Y el Señor le pidió: dame de beber. Estaba sediento el Señor Jesús. Nuestro Dios tiene sed. Vamos a mirar un poquito eso. Juan capítulo 4. Dice la Escritura de que el verso 8 dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Estaba hablando el Señor espiritualmente a esta mujer sedienta también. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Estaba cansada de venir a ese pozo. Estaba cansada de venir a sacar agua. Como mucha gente cansada de la vida. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido,
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor estaba descubriendo el corazón de esta mujer. Se lo estaba diciendo. Ella era sedienta, estaba sedienta de algo que no le satisfacía. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El verso 24 dice: Dios es espíritu, y lo que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta mujer se había encontrado con la fuente de agua viva, aleluya. Se había encontrado con Jesús. No era una casualidad, porque no existen las casualidades. Esta mujer estaba dentro del plan del Señor, y el Señor le pidió a ella de beber. Pero lo que quería beber el Señor no era esa agua que ella sacaba del pozo, porque esa agua nunca la había satisfecho. Siempre tenía que volver al mismo pozo. El Señor quería beber. Y fíjese que más adelante dice, en el verso 32, que no lo leí, cuando los discípulos regresaron, se extrañaron de que él hablara con una mujer. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Comer y beber están emparentados. Yo tengo algo que comer, que beber, que vosotros no sabéis. Lo que desea beber el Señor es el alma de los hombres. Para eso Él vino, a satisfacer su corazón. Y si nosotros estamos cerca del Señor, vamos a oír que lo que Él desea es el corazón de los hombres, el alma de los hombres. Él desea salvarlos, porque para eso Él vino, para buscar y salvar lo que se había perdido, para salvarnos a nosotros, a personas como nosotros, que así como esta mujer, viviendo una vida lejos de Dios, no encontrábamos satisfacción en nada. Porque tu trabajo no va a satisfacer tu alma. Tu patrón no va a satisfacer tu alma. Ni siquiera, escucha, ni siquiera tu familia, ni tus padres, ni tu madre, ni tus hijos, ni tu descendencia va a satisfacer plenamente tu alma. El único que va a satisfacer nuestra alma es el Señor Jesucristo. El único que lo puede lograr, que lo puede conseguir. El único que va a transformarnos, el único que va a mostrarnos la senda y el camino, el único que siempre va a estar a nuestro lado, es el Señor Jesús. Muchas veces nos confundimos y priorizamos las demás cosas. Y eso es un grave error. Pero es un error en el que caen no solamente el incrédulo, obviamente, porque no cree, sino también muchos creyentes ordinarios, que persiguen solamente satisfacer sus necesidades físicas. Trabajan por dinero, viven para eso, corren de aquí para allá, responden a las órdenes que el sistema corrupto de este mundo les dicta.
Porque vivimos en un sistema corrupto, mentiroso. Satanás se viste de ángel de luz, dice la Escritura. Y hay cosas que brillan. Y algunos caen en comprar espejitos de colores a cambio de su alma. ¿Me estoy explicando? Oh, cómo brilla esto, qué lindo, qué bonito. Pero es un ofrecimiento del mismo enemigo. Es que voy a tener fama, y vas a conseguir esto, y vas a tener posición. Tienes que luchar en la vida por esas cosas. Tienes que perseguir esos objetivos para tu vida. Pero muchos se olvidan que persiguiendo esas cosas se pierden lo más valioso, que es la salvación de sus almas. Se apartan del camino, se alejan de Dios, porque se dejan engañar, porque su engañoso corazón les dice: no parece mentira, esto es real. Otros parece que triunfan, otros parece que tienen y no se dan cuenta que ellos caminan en la oscuridad, que nunca pueden salir adelante, que siempre están tropezando, porque ellos han sido llamados a otra clase de vida. Hermana, hermano querido, si Dios te ha llamado a ser parte de su ejército, te ama y te cela intensamente. Él no quiere que te apartes. Y Él va a procurar, créeme que sí. Y Él tiene el poder para hacerlo. De encaminarte, de guiarte, hasta de empujarte y de hablarte, para que tú comprendas que hay un solo camino y se llama Jesús. Un camino que el mundo no entiende, no comprende. Que el mundo se burla y dice: qué tontería eso de la religión. Qué tontería eso de Jesús. Qué tontería perder el tiempo un domingo pudiendo estar en un parque, pudiendo estar en un negocio, pudiendo estar produciendo dinero. Qué tontería poder relajarme en una playa, viajar de arriba para abajo. ¿Qué tontería es eso? Mejor es conseguir dinero, puedo comprar una casa, puedo tener viajes, puedo tener carros del año. Y Satán los engaña. Porque solo miran los espejitos de colores, pero no tienen oídos para oír la voz de Dios, porque no solamente que no están cerca de Dios, sino que no tienen el deseo. Qué triste, qué triste. Pero aquí vemos el ejemplo de hombres extraordinarios, y yo creo que el Señor nos ha llamado a todos nosotros a ser esos hombres y mujeres extraordinarios. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Tome esta palabra, analícela y mire para atrás un poquito nada más. Y pregúntese usted misma, usted mismo: ¿estoy siendo un guerrero de Dios o sencillamente busqué refugio en el campamento del Señor? Sencillamente me metí en una tienda huyendo del enemigo que me perseguía y me pateaba por todos lados y me trataba como un trapo de piso, y ahora encontré un poquito de paz en la tienda del campamento de Dios. O soy un guerrero con todas las armas y dispuestos para hacer lo extraordinario para Dios.
¿Qué queremos? ¿Qué tú quieres? Para ti, para tu vida. Aleluya, gloria a Dios. En el servicio al Señor no estamos sirviendo a una organización, ni siquiera a una iglesia en sí, ni a un pastor, ni a una persona eminente o un consejo de sabios. No, estamos sirviendo al Señor. Mi único refugio es Cristo. No confío en más nadie. Solo es Él. Él nunca me dejó. Amén. Ni nunca me va a dejar. Él nunca se va a apartar de mí si yo no me aparto de Él. Mi deseo es poner un oído y afinarlo para oír qué es lo que tiene el Señor para mí. Aunque parezca un capricho, aunque no lo entienda yo, como no pudieron haber entendido estos valientes de David, cuando David dijo: yo quiero beber, tengo sed de esa agua. Otro, algún Judas que nunca falta, diría: qué capricho, ¿verdad? David es un poco caprichoso, quiere exponer a sus soldados y tiró eso al aire para ver si alguno lo agarra. No, ese acto de David es un acto profético que ni él mismo probablemente entendió en ese momento. Pero cuando se la trajeron el agua, sí empezó a comprender. Vení, su valeta, acá tiene, rey, el agua que deseas beber. Yo no voy a tomar esta agua, hijo. Sería beber la sangre de mis guerreros. Y la arrojó a la tierra como una ofrenda a Jehová, que es lo que verdaderamente era. Si lo hizo como una ofrenda es porque era muy valiosa. Esa agua valía mucho, valía la vida de sus guerreros. Hoy el Señor tiene sed. Tiene sed. No la misma sed que tienen muchas personas y muchos creyentes actuales. Unos tienen sed de fama, de riquezas, dinero, poder, posición, cargo, estatus, propiedades, posesiones aquí y allá, nombre, ser alguien. Ya nosotros nos debemos a alguien que lo es todo. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Él ha pagado con su sangre por nosotros. Él ha dado su vida por ti y por mí, querida hermana, hermano. Porque Él tuvo sed y hubo alguien que respondió al llamado, al deseo del corazón del Señor y se expuso a un peligro para predicarnos el Evangelio de Cristo. Para ir delante de las narices de los demonios, de los filisteos y tomar nuestras almas para el Señor, porque lo único que calma la sed del Señor es el alma de los hombres. Me estoy explicando. Él tiene sed. Él tiene sed. ¿Cómo vamos a responder? No te lo estoy diciendo yo. Es el Espíritu detrás de esta palabra.
que Jesús tiene sed por las almas de los hombres. Él dio su vida por esas almas, pero ahora las reclama. Y está en ti y en mí responder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cruzar de brazos? ¿Vamos a dejar que las cosas sigan como están? ¿Que pasen? ¿Que otro se ocupe? ¿Que otro haga la tarea? ¿Que otro se exponga? Cuando el Señor nos da la oportunidad, aunque sea de poner nuestra vida por su causa, debemos estar dispuestos. Al menos así se lo he dicho yo un día al Señor: estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. Mi vida voy por ti. Quizás pueda parecer apresurado, cuando dijo Pedro también lo mismo, parecido. Señor, yo doy mi vida por ti. Y después le negó. Pero el Señor me mostró a mí cómo podemos terminar mis días sobre esta tierra. No va a ser un cáncer, no va a ser una enfermedad. No. Voy a dar mi vida por el Señor. ¡Qué privilegio! Pero a veces no queremos dar una hora para Cristo. No queremos venir a una reunión de oración, porque hay otras cosas importantes. No queremos llegar a tiempo a la iglesia. No queremos cumplir con los servicios, porque hay otras cosas prioritarias. El faraón de este mundo exige, y muchos corren y le obedecen. Dios no exige, Dios expresa su deseo. Y espera que alguien lo comprenda, lo interprete, se haga eco, y acuda, y haga, que sea valiente, extraordinariamente valiente, que no mire a las circunstancias que le rodean, o los no puedo, o las cosas que suceden. Es imposible para mí, porque nada es imposible para Dios. Si nada es imposible para Dios, nada va a ser imposible para hombres y mujeres valientes. La obra de Dios se asienta sobre columnas, los apóstoles, los profetas, pero también hombres y mujeres valientes. El fundamento es Cristo, pero hay hombres y mujeres valientes. Sus nombres no están registrados en este libro, pero están registrados en el libro de Dios. Ahí quedan. Y un día muchos vamos a oír nuestros nombres, no como uno que se salvó como Lot, no, sino como hombres y mujeres valientes, que no escatimaron nada, ya estuvieron dispuestos ahí aún a dar su vida por el Señor. Algunos van a perder su vida por Cristo, otros no, pero el testimonio del Señor siempre, pero siempre va a estar firme. ¿Qué otra cosa nos puede motivar más que eso a nosotros? Una cuenta repleta de dinero, un bolsillo lleno, posesiones, riquezas. No. Lo eterno es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Lo queremos? ¿Estamos dispuestos a ser hombres y mujeres valientes para el Señor?
Si es así, entonces nuestra actitud va a cambiar. Las excusas van a desaparecer. Las mentiras del diablo se van a disolver. Los falsos argumentos desaparecen. Porque no hay nada más importante para un hombre valiente, una mujer valiente de Dios, que servir a su Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Si hay alguien que está viendo el video, le digo que no hay nada más maravilloso que servir a Dios. Porque nuestro servicio al Señor es una semilla que no solo nos va a permitir recoger en esta vida, pero va a ser mucho más en la vida venidera. Inimaginables son las bendiciones para los que sirven de corazón al Señor. Inimaginables. Yo no lo vi con mis ojos, pero creo lo que este libro dice. Te invito también a ti a abrirle tu corazón al Señor para empezar una nueva vida en Cristo, para dejar lo que no satisface, como hizo aquella mujer, que cuando entendió quién estaba delante de él, que era alguien muy especial, corrió a los suyos y les dijo: venid y vete, encontré un hombre, al Mesías, que me dijo todo lo que he hecho. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Si hay alguien que está enfermo, puede levantar su mano también y vamos a orar. Recibe a Cristo si tú estás viendo esto y aún no lo has hecho. Hoy es el día, este es el momento de salvación. Pero vamos a creer de que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Si hay un problema, una necesidad, porque Dios hace lo extraordinario. Escucha, con esto termino. Dios hace lo extraordinario con mucho gusto a la gente extraordinaria. Si queremos lo extraordinario de Dios, actuemos de tal manera. Dios tiene lo extraordinario para sus servidores, porque Dios es un Dios extraordinario. Cuando nos hizo, no hizo a su criatura algo ordinario, lo hizo extraordinariamente bien. El hombre, el ser humano, es la cumbre de la creación de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué maravillosa obra! Pero vamos a dejarlo aquí, vamos a orar. Porque el que nos creó también proveyó todo lo necesario para nuestra salud, para nuestro bienestar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, y sabemos que aquellos, Señor, que necesitan, Señor, un cambio en su vida, tienen la puerta abierta para hacerlo ahora, recibiéndote a ti, Señor Jesús. Si hay alguien que lo quiere hacer ahora, allí en su casa, donde está y ve este video, o aquí en este lugar, invítele a Jesús a entrar en su corazón. Dígale: Señor Jesús, haz de mí una mujer, un hombre diferente. Ya no ordinariamente, sino ser algo extraordinario es mi deseo. Porque tú eres un Dios extraordinario, que has dado a tu Hijo, Señor, como nadie lo ha podido hacer, para enviarlo, para que muera por ti, por mí. Gracias, Señor, por tus maravillas. Te recibo, Señor Jesús. Así dile al Señor: te recibo en mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Cambia mi vida, aleluya. Oh, dame ese nuevo nacimiento que habla tu palabra, Señor. Una vida nueva en Cristo, una vida extraordinaria. Y si ya te he recibido, Señor, pero ahora necesito un cambio de rumbo en mi vida. Un cambio de prioridades, porque me he dejado seducir por el enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Guía mis pasos, Señor. Aleluya, dirige mi camino. Dame una motivación cierta y verdadera, porque no es un compromiso con el hombre, es contigo, Señor. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Declaramos salud en todos los enfermos, en el nombre de Cristo Jesús. Se va la enfermedad, cualquiera sea su nombre, fuera de los cuerpos, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Amén.
Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga, queridas hermanas, queridos hermanos. Recuerden visitar nuestra página en Facebook, en YouTube, Pastor Carlos de Betania. Ponga su comentario, comparta los videos y los esperamos en el nombre de Jesús. Amén.